Los Chorros, el camino temido que se volvió la ruta más importante de El Salvador. Hace 500 años, este camino era conocido como el Callejón del Guarumal, un paso angosto que cruzaba un río. No una ni 10, sino 67 veces. Un terreno irregular, fangoso y plagado de peligros naturales, justo a la falda de un volcán que, aunque dormido, aún exhalaba el hedor de su historia volcánica. Este paso conectaba la naciente ciudad de San Salvador con el occidente del país, y fue testigo de la colonización, del sufrimiento indígena y del tránsito incansable de viajeros, soldados, comerciantes y animales que lo desgastaban con cada paso. Algunos cronistas lo describieron como un infierno verde. Otros lo compararon con una trampa natural que se volvía mortal en invierno. Pero el callejón resistió. Fue transformado, adaptado y con el tiempo moldeado hasta convertirse en lo que hoy conocemos como la Carretera Panamericana, justo en su tramo más emblemático, Los Chorros. Sin embargo, esa modernidad no borra los siglos de lucha, ingenio y sacrificio que costó domar este territorio. Hoy te invitamos a mirar más allá del asfalto, a descubrir el pasado oculto bajo las ruedas de los automóviles. Esta es la historia de cómo un sendero temido por su peligrosidad se convirtió en la puerta de entrada a la capital salvadoreña. Una historia de geografía, coraje y transformación. Durante siglos, el llamado Callejón del Guarumal fue más que un simple paso entre montañas. Fue un desafío permanente para quienes necesitaban llegar a San Salvador desde el occidente del país. La quebrada que lo acompañaba no era solo un obstáculo físico, era un símbolo del esfuerzo humano por conquistar la geografía salvadoreña. Los relatos antiguos hablan de la dificultad de atravesarlo en época de lluvias. Las bestias, cargadas de productos o personas, muchas veces quedaban atrapadas en el lodo, y el agua les llegaba hasta el cuello. Era una ruta donde el peligro era parte del paisaje. Sin embargo, era el camino más directo a la capital, y eso lo convertía en vital. Durante el periodo colonial, este tramo se convirtió en una vía obligatoria para los comerciantes que llevaban cacao, añil y otros productos hacia el centro del país. Los indígenas forzados al trabajo por el sistema colonial eran los encargados no solo de transportar mercancías, sino también de mantener el camino despejado y transitable, una tarea extenuante que se agravaba por las enfermedades, el clima y la pobreza. En 1768, el arzobispo Pedro Cortés y Larraz cruzó por el Guarumal en su visita pastoral, dejando un testimonio doloroso sobre la miseria de los pueblos indígenas que vivían cerca de esta zona. Sus palabras reflejan un sistema injusto, donde los caminos no solo eran rutas de comercio, sino también escenarios de opresión. Ya en el siglo XIX, el paso seguía siendo escabroso. El diplomático holandés Jacobo Haefkens describió el lugar como un despeñadero extraordinariamente escabroso, pero rodeado de una belleza natural impresionante. Cascadas, bosques espesos y una riqueza visual que contrastaba con la dificultad del tránsito. Con los años, la transformación fue inevitable. La necesidad de conectar San Salvador con el occidente del país llevó a que ese antiguo callejón evolucionara, poco a poco, hacia una carretera moderna. Primero vinieron los empedrados, luego el asfalto. Las mulas fueron reemplazadas por autos, y el polvo por el ruido de los motores. Así nació lo que hoy conocemos como la Carretera Panamericana, y su tramo más emblemático, Los Chorros. Este paso, que une Santa Tecla con Colón, sigue siendo un punto neurálgico, pero también una herencia viva de siglos de historia. Una ruta que comenzó como un estrecho sendero entre montañas, y que hoy, pese a sus desafíos geológicos y de infraestructura, continúa siendo una arteria vital del país. Pero no debemos olvidar su origen, porque cada curva de esta carretera, cada puente, cada quebrada atravesada, guarda en su esencia la memoria de aquellos que alguna vez, con fe, sacrificio y perseverancia,
abrieron camino por el viejo y peligroso callejón del Guarumal. Hoy, cuando recorremos los chorros en minutos, pocas veces pensamos en lo que costó trazar ese camino. No fue una obra de la noche a la mañana. Fue el resultado de siglos de esfuerzo, de lucha contra la naturaleza, de sacrificios humanos muchas veces olvidados. El callejón del Guarumal no es solo un recuerdo geográfico, es testimonio de la historia viva de El Salvador, de cómo los pueblos indígenas, los viajeros coloniales y los constructores anónimos del pasado fueron tejiendo con pasos y sudor una vía que conectaría no solo regiones, sino también épocas. Y aunque hoy seguimos enfrentando desafíos en esa carretera, derrumbes, tráfico, modernización pendiente, también tenemos el deber de conocer su origen. Porque quien conoce su historia, cuida mejor su presente y construye con más conciencia su futuro. Así que la próxima vez que pases por los chorros, recuerda, bajo ese asfalto y entre esas montañas, late la memoria de un país que, paso a paso, se abrió camino hacia el porvenir.